Buenos días, niños y niñas, nos encontramos ya en una videoclase más. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de historia. Entonces nos vamos inmediatamente a nuestra planeación para que ustedes sepan cuáles van a ser las actividades. Entonces arrancamos. Hola niños y niñas, el día de hoy presentaremos el siguiente tema, ¿no es así, profesor Gabriel? Así es, mi estimado Chems, y déjame decirte que vamos a tener invitados. Y bien, el tema dentro de esta parte que es la temática general, tenemos un tema específico que son los mexicas. Vamos a revisar algunas características, algunos aspectos de esta gran cultura. Entonces avanzamos. Pues, empezaremos por algún lado, sí, por las actividades de apertura. Arránquese, profe. Pues en las actividades de apertura tenemos lo siguiente. Para iniciar les propongo que observen la exposición que he preparado y atiendan los siguientes aspectos. Eso ya lo hemos discutido en muchas ocasiones. Deben de atender el origen histórico, la temporalidad, la ubicación geográfica, algunas de las actividades que realizaban, el arte, las artesanías. Salud se incorpora en esta ocasión, religión, templos y ciudades importantes como aspectos destacados que hay que revisar. Entonces avanzamos a la exposición. Pues bien, los mexicas se asentaron en la Cuenca de México durante el periodo posclásico. Sí, provenían de un lugar llamado Aztlán, que posiblemente sea mítico. Entonces aquí estamos abordando dos aspectos, el temporal y el espacial, es decir, hace cuánto tiempo o en qué tiempo sucedió, y además la ubicación geográfica. Avanzamos. Entonces tenemos que en esta imagen se representa a Aztlán, significa lugar de las garzas. Es una isla mítica de donde partieron, de donde salieron los aztecas hacia el lugar a donde finalmente iban a fundar lo que nosotros conocemos como Tenochtitlán. Entonces avanzamos. Aquí en esta línea del tiempo, en la parte donde está el óvalo de color rojo, nosotros podemos ubicar en el tiempo al periodo posclásico, sí, que se gesta del año 900 al 1521 después de Cristo. Entonces ahí tenemos a ese periodo que en esta ocasión estamos revisando. Pues, ¿por qué? Pues los mexicas, sí, durante este periodo alcanzaron su apogeo y comprende, ahí lo tenemos también señalado en el óvalo, del año 1325 al 1521 después de Cristo. Entonces esa es la temporalidad. Avanzamos después de un largo viaje. Después de salir de Aztlán en 1325, los mexicas llegaron a la zona del lago de Texcoco. Así nos dice el amigo Chems y Chemsito. Y pues aquí tenemos una imagen, una recreación que nos permite pues darnos una idea de cómo era ese lugar, claro, ya con asentamientos de estos pobladores. Pero bueno, hace no mucho tiempo también podemos nosotros darnos cuenta cómo era la cuenca, en este caso el lago de Texcoco, ¿sí? Y cómo fue cambiando posteriormente, ¿no? Se supone de que aquí era agua, había agua, y hoy en día pues yo creo que los asentamientos humanos pues han cambiado el paisaje. Ahorita vamos a ver algo más al respecto. Ahora Chems invitó a Rex a que nos platique algo de lo que venimos exponiendo. Según cuenta la leyenda, encontraron en unos islotes abandonados la señal de que ahí deberían fundar su ciudad México Tenochtitlán. Entonces así es.
¿sí? Según la leyenda, se supone que ellos seguían, ¿sí? Algunas señales, seguían algunas profecías que les indicaban hacia dónde iban a llegar, y ahí donde está la serpiente con el águila, ¿no? Siendo devorada por el águila, se supone que ahí van a fundar la ciudad de Tenochtitlan. Entonces avanzamos. Aquí tenemos otra imagen. Se establecieron en el lago de Texcoco, que se encontraba al noroeste del Valle de México. Entonces ahí tenemos igual otra imagen que nos representa, en este caso, del libro Historia de las Indias de la Nueva España, de Fray Diego Durán. Entonces ahí tenemos otra referencia. Avanzamos y ahora pues nos preguntamos dónde está el lago de Texcoco, y pues lo que viene a mi mente es saber cómo está ese lugar hoy en la actualidad. Y pues Chems, aquí presumiendo su comida, nos dice o nos va a permitir ver qué pasa con ese lugar en nuestro planeta al día de hoy. Entonces vamos a darle clic por acá y vamos a ver qué sucede. Pues ahí tenemos nuestro mundo, y el lago de Texcoco fue parte de un sistema de lagos localizados al noroeste del Valle de México. Entonces por ahí podemos ver dónde está ese símbolo o ese icono de color rojo. Y pues vean, el lago de Texcoco pues ahora está en su lugar varias construcciones, ¿no? Entonces eso quiere decir de que es la ciudad de Tenochtitlan, se construyó sobre el lago, y ahora pues no queda digamos que agua, ¿no? a la vista. Pues bien, avanzamos a ver qué nos dice el amigo Chems. Dice que esos islotes pertenecían a Azcapotzalco y debieron pagarle tributo. ¿Cómo está eso? Entonces ellos no llegaron directamente y se asentaron. ¿Qué más sigue, Chems? En 1426, cuando Tezozomoc murió, su hijo Maxtla, que no supo mantener las alianzas, perdió el apoyo decisivo de los mexicas debido al asesinato de su rey, Chimalpopoca. Azcapotzalco fue atacado y destruido por la Triple Alianza Tenochtitlan-Texcoco-Tlacopan, en 1428. El poder hegemónico pasó a Tenochtitlan y, en consecuencia, a los mexicas. Entonces entiendo de que los mexicas, al llegar a el área que ya señalamos, lago de Texcoco, ya había otros pueblos que ahí habitaban, y con el paso del tiempo llegaron a asumir el poder, ¿sí? Llegaron a gobernar esa área. Pues bien, avanzamos. Ahí tenemos el lugar, ¿sí? Donde se asentaron los aztecas o los mexicas, y fue varias a que se unieron con otros pueblos. El pueblo de Texcoco, ¿sí? Ahí había ya varios poblados ya asentados. Tlacopan, hoy Tacuba, y en ese año, en 1428, acaban, ¿sí? con Azcapotzalco, y se erigen como la gran cultura que nosotros conocemos. Claro está, esto es de manera muy breve porque hay muchos episodios, eventos interesantes que comentar. Avanzamos. Posteriormente el dominio mexica se extendió por casi toda Mesoamérica, y ahí en el mapa podemos nosotros ver, ¿sí? que no solamente es aquí en donde está de color amarillo, donde originalmente los aztecas llegaron a dominar, sino que se extendió a estados tributarios que están en este color cafecito claro, y también a estados aliados, ¿no? Entonces ustedes pueden checar en un mapa de la República Mexicana y ver qué estados comprenden al día de hoy. Esto hasta antes de que cayeran vencidos por los españoles en el año de 1521. Entonces avanzamos. ¿Qué más hay? En ciertos lugares ubicados estratégicamente, los mexicas establecieron fortalezas y formaron
guarniciones para vigilar los territorios dominados y mantener la seguridad de las rutas comerciales. Y bueno, aquí podemos ver otro mapa, pero aquí nos presentan una simbología que nos indican ahora por el periodo en el cual gobernó diferente gobernante. Por ejemplo, aquí en el caso del color amarillo, ¿sí? Se refiere a Huitzotl, abarca de 1486 a 1502. Entonces, los lugares donde se extendió su dominio están indicados de color amarillo. Y vean, llega hasta esta parte, ¿no? Al área del Soconusco, que comprende entre Guatemala y Chiapas, en nuestro país. Entonces hay que revisar con calma estos mapas, hay que ver la información. Aquí tenemos otro mapa, ¿sí? También que muestra las expansiones realizadas por varios gobernantes aztecas, ¿sí? Aquí lo vemos de manera más grande, más iluminado, y podemos encontrar igual, ¿no? Hacia dónde fueron extendiendo su poderío cada uno de los gobernantes. Muy interesante. Ahora le toca a nuestro amigo Michigan, con esos grandes ojos azules, a ver qué nos va a contar. Ahora me toca a mí, hablaré de los tributos. Los tributos llegaban a Tenochtitlan constantemente. Tejidos, artículos preciosos, alimentos, y también cautivos destinados al sacrificio. Esa riqueza convirtió a la capital mexica en una ciudad poderosa. Muy bien, estimado Michigan, gracias. Entonces, ellos tenían a muchos pueblos bajo su dominio, y cobraban varios tributos. Pero yo sé, al revisar este tema, en tiempos en los cuales no había o se escaseaban las cosas, ellos, ¿sí?, daban parte de esos tributos que habían digamos que cobrado en una primera instancia. ¿Qué más sigue? Sus gobernadores o señores no heredaban el trono como los reyes europeos, sino que eran elegidos de entre los miembros de la familia gobernante, que no cambia mucho, dirán algunos, pero pues bueno, yo el rey, como en el caso europeo, yo el rey le dejo a mi primogénito, a mi hijo mayor, pero en el caso de los aztecas era diferente. Yo, el gobernante, le voy a dejar el trono a uno de mis familiares, pero este familiar va a ser nombrado por los demás miembros de la familia. Bueno, entonces aquí vemos la pirámide azteca, ¿sí? Hay que revisarla con calma porque aquí está la clave para un trabajo que van a realizar. ¿Qué sigue? Otros grupos con ciertos privilegios eran los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras, los adivinos y los comerciantes. Estos últimos servían también como embajadores y espías en sus viajes a tierras lejanas. ¡Qué interesante! Entonces aquí tenemos, ¿sí?, a fabricantes de objetos de plumas, artesanos, orfebres, ¿sí?, lapidarios, tejedores y ceramistas. Muy bien, qué interesante. Avanzamos. Aquí los comerciantes, nos dice el amigo Chems, mostrando, presumiendo su moneda de 50 centavos. ¿Qué sigue? El grupo social más numeroso era el dedicado a la agricultura y a los oficios comunes. Trabajaban la tierra en unidades colectivas llamadas calpuli y se quedaban con los productos obtenidos para distribuirlos entre los integrantes de las familias. Y aquí cabe mencionar que el calpuli pues no solamente era una unidad dedicada a la agricultura, sino que más bien era la base, ¿sí?, de la organización, digamos, social, el calpuli, ¿sí? No solamente tenía como objeto lo que aquí se comentó acerca de la agricultura, sino que más bien en esas unidades sociales, pues prácticamente digamos que era toda una organización, ¿sí?, en la cual no solamente se dedicaban a la agricultura, sino que también entraban otras o prácticamente todas las demás actividades. Avanzamos. El estrato social menos numeroso y en la posición más baja era el de los esclavos, personas que tenían deudas o habían cometido delitos. Fíjense, entonces esto se parece mucho a lo que hemos revisado
con las otras culturas. Avanzamos, el aseo era una costumbre cotidiana entre la población mexica. Por lo general, este hábito se inculcaba desde la niñez. Eso me suena interesante y de hecho es algo que vamos a resaltar. Para mantener el agua limpia, los aztecas usaban ajolotes que se comían los detritus, manteniendo el agua en perfectas condiciones de salubridad. Entonces los ajolotes hacían labores de limpieza en el agua. Eso es también relevante. Elaboraban su propio jabón, ¿sí? Con una especie de nuez, ¿sí? Que se llama copalcocotl o copalsocol, árbol cuya pulpa producía una espuma que se utilizaba para la limpieza personal y para lavar la ropa. Son esos frutos que vemos ahí. ¿Qué más? La religión azteca es una religión politeísta, o fue una religión politeísta. Le rendía culto a más de una divinidad. Algunas de las divinidades más importantes para esta cultura estaban asociadas con ciclos solares o con la agricultura. Tenían grandes celebraciones en honor a sus dioses y muchas veces exigían sacrificios humanos. Sí, me doy cuenta. ¿Qué más tenemos? Esos son algunos de sus dioses. Pues vamos a ver algunos de sus dioses. Tenemos a Huitzilopochtli, dios de la guerra, sol y de los sacrificios humanos. Tenemos a Xochiquetzal, diosa de la fertilidad, belleza y del poder sexual femenino. Tenemos a este muy famoso en otras culturas también, Quetzalcóatl, sí, caracterizado como el dios creador, la serpiente emplumada. Tenemos a Ecalt, dios del aire y del viento. Tenemos a Centeol, dios del maíz. También está Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, del tiempo y de la memoria ancestral. Tenemos a Mictlantecutli, el señor de la muerte, sí, el gobernante del inframundo. También tenemos a Chantico, la diosa del fuego, de la familia y de los volcanes. Oh, muy bien, muy interesante. Pero ¿hay algo más, Chems? Pues sí, tenemos también acá a Zipetotec, ¿sí? Dios de la vegetación, del renacimiento y de las estaciones. Oh, tenemos también a Chalchihuitlicue, diosa del agua, ¿sí? De los ríos, de los mares y de las tormentas. También tenemos a Chicomecoatl, diosa de la agricultura. Tenemos a Tlazolteotl, diosa de la purificación. Cuesta trabajo pronunciar. Tenemos a Mayahuel, diosa de la planta del maguey. Tenemos a Huehuecoyotl, dios de la música, de la danza y de la música. También tenemos a Ometeotl, dios y diosa de la dualidad y de la energía creativa, algo así. Tenemos a Mixcoatl, dios de la cacería. Oh, varios dioses y muy interesante. Y también vamos a hablar algo más al respecto un poquito más adelante. Los mexicas eran profundamente religiosos, creían que la energía del universo representada por el sol podía agotarse, por lo que el movimiento de los astros se detendría y el mundo desaparecería. Y para evitarlo, debían alimentar dicha energía con sacrificios humanos. Por lo que le ofrecían el corazón de sus víctimas. Y aquí vemos cómo se supone que ellos adoraban al sol, ¿no? Avanzamos. Así, en este caso tenemos, así era su principal ciudad. Es una recreación. Entonces, esta es la ciudad de los aztecas, nos dice Chems Canoso. Y bueno, aquí voy a presentar a uno de los amigos de Chems. Esta ocasión tenemos al amigo Kalimba. ¿Qué nos dices, Kalimba? Hola, yo soy el Kalimba. ¿Y sabían que los mexicas tuvieron especial interés en la educación? Pues sí, en sus primeros años los niños eran educados por el padre, y las niñas por la madre. Concluida la educación familiar, los hijos de nobles y sacerdotes asistían al Calmecac,
y los demás acudían al Telpochcalli. Oh, entonces ellos eran muy cuidadosos de su educación. Gracias, Kalimba. Pero creo que hay más. Sí, creo ahí nos faltó un acento en la I. Hay que buscar a ver en qué I, a qué I me refiero. Avanzamos y bueno, aquí presentamos a Karina, Corina, que es también una de las amigas de Chems y nos va a hablar de este primer centro educativo. Vamos a escucharla. El Calmecac, del náhuatl Calli Casa, Mecatl Moradori, C lugar era la escuela para los hijos de los nobles mexicas de México Tenochtitlán. En esta institución se les entrenaba para ser sacerdotes, guerreros de la élite, jueces, maestros o gobernantes, educándolos en historia, astronomía y otras ciencias, la medición del tiempo, música y filosofía, religión, hábitos de limpieza, cuestiones de economía y gobierno, y sobre todo, disciplina y valores morales. Había maestros especiales que les enseñaban la tradición, y leían y aprendían de memoria las historias ilustradas en los códices. La escuela funcionaba como un internado, donde los jóvenes vivían, dormían y comían. Con los aspirantes a sacerdotes su educación se enfocaba en la religión, e incluía rituales, cantos a los dioses e interpretación de los sueños. Por su parte, los aspirantes a guerreros de la élite o a gobernantes recibían más entrenamiento sobre tácticas militares y asuntos de economía y gobierno. Pues bien, vamos a hacer un corte, de tal modo que no se alargue tanto, ¿sí? Y podamos seguir con la exposición. Regresamos en unos segundos.